Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o con ganchillo este lindo suétercito para un bebé de más o menos 6 a 9 meses. Está bien fácil de tejer, así es que espero que les guste. Ahora, como les digo, este que vamos a tejer en el paso a paso es para un bebé de 6 a 9 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde más o menos 3 a 6 meses hasta más o menos 12 a 18 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. También estén pendientes, en otro paso a paso les voy a enseñar cómo tejer el pantaloncito para que haga conjunto. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de este lindo suétercito para bebés de 6 a 9 meses, pero antes no se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanilla, compartir mis videos y si les gustó este paso a paso, por favor déjenme su like. Gracias por su apoyo siempre. Ok, para hacer este suétercito o chompita voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, para empezar tengo un total de 51 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, no pasa nada, continúen con el siguiente paso. Ahora, para empezar, en la quinta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4, 5, aquí voy a hacer un punto alto. Ahora aquí, este va a ser la primera esquina, así es que vamos a poner un marcador de puntos. El estilo de este suétercito o chompita va a ser estilo V, donde el cuello viene así como una V. Ahora lo que voy a hacer es un total de 11 puntos altos, así es que empezando en la siguiente cadena aquí voy a hacer un punto alto. Luego en la siguiente son 2 y así hasta tener 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos altos, no incluyendo este punto alto que tenemos aquí ni las cadenas, así es que solamente aquí 11 puntos altos. Ahora en la siguiente cadena voy a hacer la segunda esquina. En esta esquina voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Ahora, antes de continuar, voy a poner un marcador de puntos marcando aquí la segunda esquina. Ahí está. Ahora, para la espalda voy a hacer un total de 21 puntos altos, así es que en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto y así voy a continuar hasta tener 21 puntos altos. Continúen, luego nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 21 puntos altos, ahí están. Ahora en la siguiente cadena voy a hacer la tercera esquina. Si es que hacemos un punto alto, cadena, punto alto. Ahora, ya saben, antes de continuar vamos a marcar aquí la tercera esquina. Y ahora voy a hacer la otra manga, así es que voy a hacer un total de 11 puntos altos. Si es que continúen, terminemos de hacer estos 11 puntos altos y luego vengo y les muestro cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta, tengo la última cadena aquí al final. En esta cadena vamos a hacer la cuarta esquina. Vamos a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Y ahí está, así termino esta primera vuelta. Si contamos cada uno de los puntos altos, incluyendo las cadenas aquí al inicio, tengo un total de 51 puntos altos. Ahora para la vuelta número 2, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora de aquí en adelante estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Están ahí para que cuando terminemos de hacer el canesú, esta parte aquí quede recto. Bueno, ahora en esta segunda vuelta esto es lo que vamos a hacer. Miren, para iniciar cada vuelta, bien sea al derecho o al revés, al inicio y al final, siempre vamos a terminar con 2 puntos altos y siempre vamos a iniciar con 2 puntos altos. En este caso estamos iniciando la vuelta, así es que encima de este primer punto alto voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Bueno, aquí miren, tenemos la primera esquina. En este espacio de cadena voy a hacer
un punto alto, una cadena, un punto alto. Aquí está la primera esquina de esta segunda vuelta. Voy a poner un marcador de puntos. Ahí está. Y ahora voy a continuar trabajando un punto alto en cada uno de estos puntos altos hasta llegar aquí a la segunda esquina. Así es que empezando encima del siguiente punto alto, voy a hacer un punto alto. Encima del siguiente punto alto, llevo 2. Y 13 puntos altos. Ahora, aquí está la segunda esquina. Vamos a retirar este marcador de puntos y en este espacio de cadena vamos a hacer un punto alto, cadena, punto alto. Y así es como ustedes van a trabajar cada una de las esquinas. Ustedes van a hacer este punto V adentro del espacio de cadena. Punto alto, cadena, punto alto. Ahora, no se les olvide poner el marcador de regreso aquí marcando la segunda esquina. Y ahora vamos a continuar y hacer un punto alto encima de cada uno de estos puntos altos hasta llegar a la tercera esquina. Cuando lleguen a la tercera y la cuarta esquina, ustedes van a hacer lo mismo que acabo de hacer aquí en estas dos esquinas, este punto V. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta segunda vuelta y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. Aquí está la primera esquina. Miren, tengo el espacio de cadena, o más bien tengo estas 4 cadenas que dejamos aquí al inicio. Así es que en este espacio voy a hacer la cuarta esquina. Aquí vamos a hacer un punto V. Punto alto, cadena, punto alto. Y aquí está la cuarta esquina. Ahora no hemos terminado. Recuerden que les dije que al inicio y al final siempre hacemos 2 puntos altos. Así es que voy a pinchar aquí esta cadena ahí y vamos a hacer 2 puntos altos aquí al final. Y aquí está ya la vuelta número 2. Tengo un total de 61 puntos altos. De aquí en adelante vamos a aumentar 10 puntos en cada vuelta. Si es que les voy a mostrar una vez más lo que vamos a hacer. Miren, para iniciar cada vuelta hacemos 2 cadenas y giramos. Como les había dicho cuando empezamos la segunda vuelta, encima del primer punto alto y del último siempre vamos a terminar con 2 puntos altos y siempre vamos a iniciar con 2 puntos altos. Las 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Así es que aquí están los 2 puntos altos. Ahora voy a hacer un punto alto en estos 2 puntos altos que sigue. Y aquí tengo la primera esquina, me olvidé marcarla, pero ahí está. Aquí está el espacio de cadena, ahí vamos a hacer un punto V. Y como notan, ahora ya el delantero está creciendo. ¿Dónde está mi marcador de puntos? Aquí está. Lo vamos a poner aquí en este punto V que acabo de hacer. Ahora vamos a continuar haciendo puntos altos en cada uno de estos puntos altos hasta llegar a la siguiente esquina. Aquí tengo, déjenme ver, 4. Ahí está, voy a retirar este marcador de puntos de esta segunda esquina y adentro del espacio de cadena hacemos un punto V. Y ahí está, así es como ustedes van a trabajar cada una de las esquinas, bien fácil. Vamos a regresar al marcador de puntos marcando las esquinas y luego ustedes van a continuar para el resto de esta tercera vuelta hasta llegar al final. Nos vemos aquí para una vez mostrarles cómo terminar cada vuelta y cómo iniciar cada vuelta para que luego ustedes terminen el canesú. Nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta, terminé de hacer mi cuarta esquina, ahora tengo estos 3 puntos altos que me hacen falta, así es que voy a hacer un punto alto en los siguientes 2 y en el último punto alto voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2, y ahí está.
Así termino esta vuelta número 3 con un total de 71 puntos altos. Ahora de aquí en adelante ustedes van a continuar y van a hacer el resto del canesú. Lo importante aquí es de que ustedes recuerden de que en cada esquina van a hacer un punto V. Y al inicio y al final de cada vuelta siempre iniciamos con 2 puntos altos en el primer punto y siempre terminamos con 2 puntos altos en el último punto. Y luego se repite lo mismo en cada vuelta. Y también al final de cada vuelta aumentamos 10 puntos. Así es como ustedes van a continuar para el resto. Ahora les voy a iniciar la vuelta número 4. Así es que hacemos 2 cadenas, giramos, empezando encima del primer punto alto, hacemos 2 puntos altos. Y luego hacemos un punto alto hasta llegar a la primera esquina. Miren que ya se está agrandando aquí el delantero. Y eso es lo que queremos. Ahí está. Ahora aquí está la esquina, retiramos este marcador de puntos. Voy a hacer un punto V, una cadena, punto V. Ahí está. Y luego nada más continuamos haciendo puntos altos. Siempre no se les olvide regresar el marcador de puntos para marcar cada esquina. Bueno, así es como ustedes van a continuar. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer el canesú. Miren, así es como me ha quedado. Hice un total de 11 vueltas y al final de esta vuelta número 11 tengo un total de 151 puntos altos. Para cada delantero aquí tengo 21 y 21. Para la parte de atrás tengo 43 puntos altos y para las mangas tengo 33 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer antes de continuar con el resto del suétercito, vamos a hacer el cuello primero, porque como vamos a cerrar aquí, quiero hacer el cuello primero. Si es que aquí corté el hilo y pasé el hilo por esta última lazada, si es que vamos a iniciar con el color blanco aquí por todo alrededor del cuello. Voy a meter el gancho aquí encima del último punto alto y con esta lana en el color blanco, que es del mismo grosor, voy a jalar una lazada. Voy a hacer una cadena y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Ahora miren, aquí tengo el mismo punto alto donde hice el punto bajo encima. Aquí a un lado del punto alto voy a hacer 2 puntos bajos, al modo de tener 3 puntos bajos aquí. Miren, está uno en la mera esquina y 2 en el espacio. Miren ahí del punto alto. Ahora la vuelta que sigue voy a hacer 1 y en la vuelta que sigue voy a hacer 2. Luego 1 y 2. Y así voy a continuar hasta llegar aquí a la parte de arriba. Aquí cuando termine voy a tener más o menos unos 18 puntos bajos. Así es que continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos para este delantero. Tengo 18 puntos bajos hasta aquí. Ahora, en cada uno de los puntos de cadenas que tenemos aquí por el cuello, voy a hacer un punto bajo. Así es que miren aquí, en este primer punto de cadena voy a hacer un punto bajo y así voy a continuar haciendo puntos bajos en cada uno de estos puntos que quedaron cuando hicimos los puntos altos. Ahí está, así es que continúen así, nos vemos aquí. Esta es la esquina número 4 antes de iniciar aquí el otro delantero para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos para el cuello, estoy justamente aquí encima de este último punto alto, hice un punto bajo. Ahora tengo aquí, miren estas cadenas, en este espacio voy a hacer 2 puntos bajos. Luego en la siguiente vuelta voy a hacer 2. En la siguiente voy a hacer 1 y así voy a continuar hasta terminar aquí. En esta parte, desde aquí hasta aquí, tengo que tener 18 puntos, que es el mismo número de puntos que tengo al otro lado. Así es que continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta de puntos bajos. Aquí está el segundo delantero. Hasta aquí tengo 17 puntos bajos desde acá, miren, desde aquí hasta aquí tengo 17, tengo que tener 18, así es que encima del punto alto voy a hacer el último punto bajo y así termino esta vuelta de puntos bajos por todo alrededor.
Ahora lo que vamos a hacer es, miren, voy a hacer una cadena, voy a girar y en esta vuelta lo que voy a hacer son medios puntos altos, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás. Empezando encima de este último punto bajo que hice, voy a hacer un medio punto alto encima. En el punto que sigue, que es este, voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás. En el siguiente, medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás. Y así voy a continuar hasta llegar aquí, a este otro lado. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. Esta es la primera vuelta de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Aquí, para terminar esta vuelta, hice un medio punto alto encima del último punto bajo. Ahora, lo que vamos a hacer por 2 vueltas más es hacer una cadena, vamos a girar y vamos a repetir lo mismo que acabamos de hacer en esta vuelta de medios puntos altos. Empezando encima del primer medio punto alto, voy a hacer un medio punto alto. Ahora, estos puntos que están aquí los vamos a trabajar así como se presentan. El primero o este segundo está enredarse por frente, el que sigue está enredarse por detrás, así es que voy a hacer un medio punto alto, enredarse por detrás, por frente, por detrás, así hasta llegar al final de esta vuelta. Ahora no estoy segura si voy a hacer esta vuelta nada más o si voy a hacer otra vuelta más, al modo de tener aquí 3 o 2 vueltas. Aquí esta es la segunda vuelta, creo que con 2 va a quedar bien, pero vamos a ver cómo se mira ya cuando termine de hacer esta vuelta. Y esto es todo lo que voy a hacer. Ahora, si ustedes notan, esta parte aquí se le está encogiendo demasiado, lo que pueden hacer es usar un gancho tantito más grande. Entonces sería un gancho de 4 milímetros para que esta parte aquí no se encoja mucho. Para mí creo que está bien, no se me está encogiendo mucho, así es que voy a continuar así y terminar esta segunda vuelta. Luego voy a hacer lo mismo. Si hago la tercera vuelta voy a hacer una cadena, voy a girar y de nuevo voy a regresarme haciendo lo mismo. Continúen viendo, ahí les voy a decir si van a hacer 2 o 3 vueltas. Pues bueno, nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte, nada más hice 2 vueltas, así es que aquí al final nada más hice el último punto, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora aquí asegúrense de dejar el hilo así un poco largo porque lo que vamos a hacer cuando terminemos es coser, miren, aquí, así esta parte, miren, así. Así es que con este hilo que nos ha sobrado, vamos a hacer unas pequeñas puntadas aquí para que esta parte quede ahí bien fijo y así es como se mira esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a continuar y vamos a dividir las mangas. Así es que para hacer esto, miren, les voy a decir el número de puntos que tengo para que ustedes tengan exactamente lo mismo. Miren, para cada delantero aquí tengo 21 y 21. Para la parte de atrás tengo 43 puntos altos y para las mangas tengo 33 puntos altos. Así es que lo que vamos a hacer aquí es irnos, o más bien darle vuelta así a nuestro trabajo y nos vamos a ir aquí debajo de esta manga, porque si continúo aquí, la línea de unión va a estar en el centro. Así es que la mejor manera es de que vayamos aquí debajo de la manga para que de aquí en adelante la línea de unión quede debajo de la manga. Ahora lo que vamos a hacer, como les digo, es nos vamos a ir aquí. Miren, esta es la primera esquina, me voy a saltar estos puntos altos de la manga que son 33 y me voy a ir aquí a la segunda esquina. Aquí lo que voy a hacer es con esta lana en el color celeste, antes de continuar voy a hacer 2 cadenas, 1, 2, voy a hacer una lazada, voy a meter el gancho aquí en esta segunda esquina, miren, en este espacio voy a retirar este marcador de puntos. Así es que aquí, miren, meto el gancho ahí, jalo una lazada, jalo una lazada, jalo una lazada. Aquí hice un punto alto y tengo estas 2 cadenas aquí, miren. Ahora en este mismo espacio voy a hacer un punto alto y ahora voy a continuar haciendo estos 43 puntos altos para la espalda. Miren, así. Así es que continúen, terminemos de hacer estos 43 puntos altos, luego nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir esta manga. Nos vemos entonces.
Terminé de hacer estos puntos altos para la espalda. Tengo un total de 47 puntos altos, ya que en esta tercera esquina hice 2 puntos altos también. Así es que para la espalda tienen que tener un total de 47 puntos altos. Ahora, para dividir esta manga voy a hacer 4 cadenas. Me voy a saltar estos 33 puntos altos y en esta cuarta esquina aquí voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Ahora voy a continuar y voy a trabajar estos puntos altos para este delantero. Así es que continúen, nos vemos más o menos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer esta parte del centro. Nos vemos entonces. Terminé de hacer estos puntos altos para este delantero, incluyendo estos dos que tengo aquí. Tengo un total de 22 puntos altos. Me hace falta hacer uno más para este delantero. Y lo que voy a hacer aquí es, miren, voy a poner este otro delantero encima de este que estoy trabajando, y lo que voy a hacer aquí es, miren, esta vuelta de puntos bajos de este lado voy a asegurarme de que quede así con el último punto alto que voy a hacer aquí. Este va a ser mi último punto alto de este delantero. Este sería el punto número 23, así es que voy a meter el gancho por esta vuelta de puntos bajos que hicimos en el color blanco y por el último punto alto, que es este. Miren, ahí se mira. Voy a meter el gancho allí y voy a hacer un punto alto. Ahora, el primer punto alto de este delantero está justamente aquí, miren, así es que voy a meter el gancho ahí y voy a meter el gancho por la primera vuelta que hicimos en blanco de puntos bajos, así es que voy a hacer un punto alto. Luego en el siguiente punto alto que sigue, que es este, y por la segunda vuelta, que es la primera vuelta de medios puntos altos, meto el gancho también y hago un punto alto. Y lo mismo con el siguiente punto alto y la tercera vuelta, que es la última vuelta de medios puntos altos. Y ahí está. Así es como vamos a trabajar aquí el centro. Ya les voy a mostrar cómo se mira. Ahí está, miren. Creo que se mira bien. Ahí está. Después vamos a coser aquí, como les había dicho, para que nos quede así. Ahí está, miren. Aquí de pronto se mira tantito un poco chueco, pero ya cuando continuemos y hagamos el resto, ya no se va a ver así, miren. Así es que continuemos, terminemos de hacer estos puntos altos del delantero, luego vengo y les muestro cómo vamos a dividir aquí esta manga. Terminé de hacer estos puntos altos para este delantero. En esta esquina hice 2 puntos altos también. Ahora sí contamos cada uno de estos puntos altos que tengo para la parte del frente. Tengo un total de 46 puntos altos y para la espalda tengo 47. Ahora lo que vamos a hacer es dividir la otra manga, así es que voy a hacer 2 cadenas. Me voy a saltar estos 33 puntos y como ya tengo aquí 2 cadenas, nada más me voy a unir a la primera cadena aquí con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. De ahora en adelante esta va a ser la línea de unión al final de cada vuelta. Ahora al final de esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas tengo un total de 93 puntos altos y a cada lado de las mangas tenemos 4 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer para la segunda vuelta, voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto, que es el mismo donde hice el punto deslizado, voy a hacer un punto alto. Más bien es la primera cadena de las 2 que habíamos hecho aquí. Ahora en la segunda cadena voy a hacer un punto alto también. Y ahora voy a hacer un punto alto en el primer punto alto de la espalda y así voy a continuar haciendo puntos altos hasta llegar debajo de la otra manga. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos para la espalda. Ahora estoy aquí justamente debajo de la manga. Tengo las 4 cadenas. Una cosa que me olvidé mencionarles cuando hice las cadenas es de que si ustedes creen de que está la manga un poco muy reducida o el pecho está un poco muy pequeño, entonces aquí pueden agregar más cadenas. No pasa nada porque para este punto no hay múltiplo. Pueden agregar
cualquier número de puntos que ustedes deseen y van a continuar exactamente haciendo lo mismo en cada vuelta. Así es que pueden agregar más puntos aquí o más cadenas para que les quede un poco más grande la manga y para que el pecho quede un poco más ancho. Yo así lo voy a dejar. Así es que aquí miren, tengo las 4 cadenas y voy a hacer un punto alto por cada una de las cadenas. Ahí está 1, 2, 3 y 4. Ahí está, 4 puntos altos. Ahora voy a continuar trabajando puntos altos para este delantero y luego voy a terminar, o más bien la parte del frente, y luego voy a terminar aquí. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy por terminar esta segunda vuelta, nada más tengo 2 cadenas aquí. Aquí nada más voy a hacer un punto alto en cada una de estas cadenas. Ahí está. Ahora, para terminar esta segunda vuelta, me voy a ir encima del punto alto. Miren, este es el punto alto, no de las cadenas. Aquí, miren, y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. En esta segunda vuelta tengo un total de 101 puntos altos. Ahora, de aquí en adelante, vamos a continuar con este mismo número de puntos. Y lo único que vamos a hacer por todo alrededor es repetir exactamente lo mismo que hicimos en esta parte aquí, hacer puntos altos. Así es que aquí les voy a iniciar la vuelta número 3 y el resto ustedes lo van a hacer. Miren, vamos a hacer 2 cadenas. Cada vez que iniciamos la vuelta hacemos 2 cadenas y en este mismo punto, miren, donde hice el punto deslizado, que es el primer punto alto, en este mismo punto voy a meter el gancho y voy a hacer el primer punto alto de esta vuelta número 3 y luego voy a continuar por todo alrededor haciendo puntos altos. Siempre voy a tener 101 puntos altos y siempre voy a terminar de igual manera, como les acabo de mostrar. Me voy a ir encima del primer punto alto ahí, voy a hacer un punto deslizado, voy a hacer 2 cadenas y voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí al inicio de esta tercera vuelta. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Ok, terminé de hacer esta parte, hice un total de 18 vueltas. Desde aquí donde dividimos las mangas hasta aquí tengo 18 vueltas y me está midiendo desde arriba del cuello hasta la última vuelta, está midiendo exactamente 13 pulgadas, que son más o menos 33 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la parte de abajo. Vamos a hacer 1 o 2 vueltas al igual como hicimos aquí. Así es que aquí miren, vamos, yo voy a usar esta lana en el color blanco y voy a usar este mismo gancho de 3.5 milímetros. Así es que aquí miren, nos vamos a ir encima del último punto alto, que es el mismo aquí donde me uní al inicio con un punto deslizado y corté el hilo. Así es que encima de este mismo punto aquí vamos a jalar una lazada y vamos a hacer una cadena. Ahora aquí vamos a hacer medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que empezando en el primer punto alto voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente. Y así voy a continuar por todo alrededor haciendo exactamente lo mismo. Medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Ahora, esta parte la vamos a hacer por un total de, creo que 3 o 4 vueltas. Para terminar esta vuelta ustedes se van a ir aquí encima del primer medio punto alto, van a hacer una cadena y de nuevo van a trabajar los puntos así como se presentan. Este primero que está aquí está enredarse por frente, así es que van a hacer un medio punto alto, enredarse por frente, luego por detrás, por frente, por detrás, por frente y así por todo alrededor hasta tener 3 o 4 vueltas. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la parte de abajo del suéter, hice un total de 3 vueltas de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Aquí para terminar me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y esta parte ya está terminada. Ahora si ustedes quieren hacer esta parte más ancho lo pueden hacer, pueden agregar más vueltas. Yo así lo voy a dejar, así es que miren, así es como nos está quedando el suétercito. Ahora lo que vamos a hacer es la manga. Ya hice este lado, así es que vamos a hacer exactamente lo mismo que yo hice aquí a este lado, lo vamos a hacer aquí y ustedes van a hacer lo mismo también cuando les toque hacer este lado. Bueno, nos vamos a ir aquí debajo de la manga. Yo voy a seguir usando esta lana en este color celeste. Vamos a usar el mismo gancho, este de 3.5 milímetros. Así es que aquí miren, vamos a iniciar debajo de la manga. Si recuerdan tenemos 4 puntos altos aquí debajo de la manga.
Así es que lo que voy a hacer es me voy a ir en medio, voy a dejar 2 puntos altos a este lado y 2 a este lado. Así es que voy a meter el gancho ahí. Voy a jalar una lazada. Y aquí voy a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora, en medio de estos 2 puntos altos voy a hacer un punto alto. Y en medio de los siguientes 2, aquí en esta esquina, voy a hacer otro punto alto. Hasta aquí tengo 3 puntos altos. Ahora, miren, tengo este último punto alto que es el punto donde dividimos las mangas y el primer punto alto de las mangas. Si me voy directamente al punto alto de la manga, va a quedar un espacio aquí. Así es que lo que vamos a hacer es, vamos a cargar el gancho, meto el gancho en este espacio, quito 2 lazadas, cargo y ahora voy encima del primer punto alto de la manga, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro y así, miren, no queda ningún hueco ahí. Ahora lo que vamos a hacer es nada más hacer un punto alto encima de cada uno de estos puntos altos de la manga hasta llegar aquí a ese otro lado. Nos vemos aquí un punto alto antes de terminar para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Nos vemos entonces. Estoy aquí a este otro lado de la manga. Esta es la primera vuelta. Hasta aquí tengo 35 puntos altos. Ahora me hace falta un punto alto de la manga. Así es que lo que vamos a hacer aquí es lo mismo que hicimos al otro lado. Voy a cargar el gancho y encima de este último punto alto de la manga voy a quitar 2 lazadas, cargo el gancho y aquí donde está este punto alto, que es el último cuando dividimos las mangas, voy a meter el gancho ahí, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora, aquí tengo 36 puntos, voy a hacer 2 más al modo de terminar con 38, así es que lo voy a hacer en medio de estos 2 puntos altos aquí. Voy a hacer el número 37 y en medio de los siguientes 2 puntos altos voy a hacer el último. Así es que tengo 38 puntos altos para esta vuelta. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta vuelta número 1 con un total de 38. Ahora, de aquí en adelante voy a continuar con este mismo número de puntos. Si ustedes quieren hacer más reducciones, lo pueden hacer en la siguiente vuelta, en la vuelta número 2. Yo no voy a hacer más reducciones, así voy a continuar. Y si ustedes quieren hacer la manga aún más ancho y tal vez tener 40 puntos, entonces lo que pueden hacer es, en lugar de hacer este punto aquí, pueden hacer un punto alto aquí y un punto alto aquí. Así es que van a agregar un punto aquí y un punto al final, al modo de tener 40 puntos. Creo que para el tamaño que estamos haciendo, 38 puntos altos y lo ancho aquí de la manga es más que suficiente. Bueno, aquí para continuar, para la vuelta número 2 y todas las vueltas que siguen, voy a hacer 2 cadenas y encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto. Encima del siguiente también un punto alto y así voy a continuar por todo alrededor por esta segunda vuelta. Continúen, nos vemos aquí al final para una vez mostrarles cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante. Nos vemos entonces. Estoy al final de esta segunda vuelta, tengo 38 puntos altos. Para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen se van a ir encima del primer punto alto y van a hacer un punto deslizado. Ahora, para empezar cada vuelta de aquí en adelante van a hacer 2 cadenas y en este mismo punto van a hacer el primer punto alto y luego un punto alto en cada uno de los puntos altos por todo alrededor. Siempre van a tener 38 puntos altos y siempre van a iniciar y terminar de igual manera. Ahora, esto lo vamos a hacer por un total de 15 vueltas, que es el número de vueltas que yo hice aquí a este lado. Así es que continúen, terminen de hacer estas 15 vueltas y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer el puño. Ok, terminé de hacer 15 vueltas aquí para la manga. Aquí en esta última vuelta, corte el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí está. Ahora miren, con el color blanco aquí, vamos a irnos encima del primer punto alto, que es el mismo donde hice el punto deslizado para unirme. Ahí voy a hacer una cadena. Ahora miren, tenemos aquí el primer punto alto. En este primer punto alto voy a trabajar un medio punto alto enredarse por frente. En el que sigue, medio punto alto enredarse por detrás. Medio punto alto enredarse por frente.
y medio punto alto en realce por detrás. Así voy a continuar por todo alrededor, alternándome entre un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás, por todo alrededor. Ahora, para terminar las vueltas, lo que van a hacer ustedes es irse encima del primer medio punto alto aquí, van a unirse con un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y van a trabajar los puntos así como se presentan, enredarse por frente, por detrás. Vamos a hacer un total de 3 vueltas de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Cuando terminemos de hacer esas 3 vueltas, así es como se va a mirar. Así es que continúen, terminemos de hacer estas 3 vueltas y luego vengo y les muestro ya la manga terminada. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer las 3 vueltas aquí de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y el puño está terminado, la manga también y ahí está. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado, ustedes lo van a hacer aquí, a este lado, lo van a hacer igual. Y bueno, ya mi suétercito está terminado, miren qué lindo está. Y creo que fue bien fácil de hacer. Espero que ustedes piensen lo mismo. Miren, aquí está la parte de atrás. Ahí está. Estoy pensando hacer un pantaloncito. Coméntenme, díganme si les gustaría que haga el pantaloncito. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde arriba del cuello hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 32 centímetros, que son más o menos 12.25 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 16 centímetros, que son más o menos 6.25 pulgadas. Y el ancho de la manga, me olvidé medir, déjenme ver, está midiendo aproximadamente 9.25 centímetros, que son más o menos 3.75 pulgadas. Ya saben, si ustedes quieren hacer la manga más largo, lo pueden hacer. Y aquí al final también pueden hacer de que se doble el puño para que el bebito lo pueda usar más tiempo. Ahora, desde arriba del cuello hasta el final de esta última vuelta, me está midiendo aproximadamente 35.5 centímetros, que son más o menos 14 pulgadas. Ahora, el pecho está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Ahora, basados en esas medidas, como les dije, este suétercito es para un bebé de más o menos 6 a 9 meses. Así es que estén pendientes, que les voy a enseñar cómo tejer el pantaloncito para que haga combinación. Ya zapatitos hay muchos en mi canal, también gorritos. Ya saben, presionen la ovejita que está aquí justamente al lado del nombre de mi canal y los llevará donde están todos mis videos. Bueno, ahora también se puede tejer más grande o más pequeño. Como les digo, es de 6 a 9 meses, pero se puede tejer más pequeño, desde 3 a 6 meses hasta más o menos 12 a 18 meses. Nada más presionen el título del video aquí y los llevará donde está la caja de información. Ahí les voy a dejar cómo pueden hacer para tejerlo más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.